Ahí fíjate. A ver, vamos a girar. Che, ¿está bien la energía? Sí, sí, sí. Todos los jueves, de 18 a 19 horas, donde Ahí está. se junten los Mejor, tiempos. ¿no? Sí, 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 ahí está mejor. Los tiempos. Sí, sí, bien. ¿Qué estás haciendo? Sí. Un encuentro con nuestra gente, su música y costumbres, donde se junten los tiempos en Radio Universidad 92.9. Está transmitiendo en vivo. Pero mira cómo sale de costado. No, 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 está bien. Si alguien tomó de más, no lo dejes solo. Ponelo de costado, abrigalo, llévalo a un lugar cómodo, pedí ayuda y si es necesario, llama a la ambulancia. Cuídate y cuida a los tuyos. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Estamos al aire en Facebook. Los jueves al mediodía, unite a nuestra propuesta radiofónica para promover, elaborar e impulsar la formación universitaria de recursos humanos. Se ve bien, ¿eh? Comprometidos, un espacio de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE, que busca apoyar el crecimiento de las instituciones de educación a través de la formación de especialistas. Comprometidos, ¿Ves? ¿Lo todos ves o los no? jueves a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Julia Salomón. LRK 312, Radio Universidad, transmite desde sus estudios ubicados en Avenida Belgrano 1912, en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Todos los miércoles, a partir de las 18 horas, viñetas de nuestra historia. Porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente. Viñetas de nuestra historia. Conducen Esteban Brizuela y René Galván. Aquí, en Radio Universidad 92.9. Ahí está. Sí. Cuando una porción de una nación civilizada o una colonia se separa del tronco nacional y sacude el yugo de la antigua soberanía para elevarse al rango de una nación nueva e independiente, se considera como un deber sagrado el publicar a la faz de las otras naciones los agravios y motivos que causa esta innovación en el orden político, a fin de justificarse a los ojos de los hombres civilizados. Por consideración a nuestros conciudadanos y a los extranjeros que frecuentan nuestro territorio, queremos hacer lo mismo al momento que nos separamos de la autoridad e identidad civil y gubernativa de la provincia actual de San Miguel del Tucumán, la cual no era ella misma, antes de nuestra separación de la España, sino una fracción de la antigua y demasiado dilatada provincia del Tucumán, cuya capital era Salta cuando sucedió nuestra revolución. No entraremos en pormenores de los agravios y vejaciones que esta jurisdicción de Santiago del Estero experimentó desde el principio de nuestra revolución de parte del gobierno provincial establecido en la ciudad de San Miguel. Las llagas están aún vertiendo sangre en el seno de muchas familias. Hasta aquí habíamos obedecido a las órdenes del gobernador del Tucumán, no porque consideráramos su autoridad como constitucional, sino porque pensamos que no se debía hacer divisiones de provincia
en un momento en que pueblos hermanos eran agitados por convulsiones políticas. Nos, los representantes de todas las comunidades de este territorio de Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado que entre hombres libres no hay autoridad legítima sino la que dimana de los votos libres de los ciudadanos, tomados al Ser Supremo por la declaración solemne que vamos a hacer. Artículo 1. Declaramos por la presente acta nuestra jurisdicción de Santiago del Estero, uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata. Artículo 2. No reconocemos otra soberanía ni superioridad sino del Congreso de nuestros coestados que van a reunirse para organizar nuestra federación. Artículo 3. Ordenamos que se nombre una Junta Constitucional para formar la Constitución provisoria y organizar la economía interior de nuestro territorio, según el sistema provincial de los Estados Unidos de la América del Norte, entre tanto como lo permitan nuestras localidades. Artículo 4. Declaramos traidores a la patria y castigaremos como a tales a todo vecino o extranjero que por palabras o por escritos, y con más fuerte razón a los que con actos violentos conspiraren contra este acto libre y espontáneo de la soberanía del pueblo de Santiago. Artículo 5. Ofrecemos nuestra amistad a nuestros respetables hermanos y conciudadanos del Tucumán y el olvido de lo pasado a los que nos han ofendido, inmolando todo resentimiento sobre las aras de la religión y de la patria. Muy buenas tardes, estamos en un programa más de viñetas de nuestra historia, porque conocer el pasado de Santiago es siempre una cuenta pendiente. Estamos hoy con una particularidad, transmitiendo en vivo para Facebook, así que por favor, si nos están, los quienes estén siguiendo en la página de 200 años Santiago del Estero, pueden compartir, así bueno, puedan seguir quienes tengan disponible para vernos en Facebook. Buenas tardes, René. Esteban, buenas tardes a vos, a la gente que nos está mirando en Facebook, y bueno, tenemos un amigo aquí en... Sí, está en el estudio alguien, un visitante, un historiador tucumano que está de paso por Santiago, y bueno, quisimos que nos acompañe aquí en esta transmisión especial sobre el tema, obviamente se nos impone, que es la autonomía provincial. El día viernes será un feriado, digamos, provincial, 27 de abril, Día de la Autonomía Provincial. ¿Y qué comenzábamos leyendo al principio, como siempre lo hacemos? Comenzábamos leyendo fragmentos del acta de la autonomía, ¿sí? En donde estos miembros de esta asamblea, como Manuel Frías, Fernando Bravo, Manuel Alcorta, Mariano Santillán, Dionisio Maguna, entre otros, decidían que teníamos que separar, celebramos como santiagueños, ¿no es cierto? Sí, cada vez va creciendo más sabiendo que nos acercamos a quizá el último de los bicentenarios en nuestra zona, en nuestro territorio, ¿no? Que es Sí, el bicentenario. hemos venido celebrando muchos bicentenarios, el bicentenario de la Revolución de Mayo, el bicentenario de la Asamblea del año 13, el bicentenario de la Batalla de Tucumán, el bicentenario de la Independencia. Incluso de los Andes. Aquí tenemos un tucumano por adopción. Y ahora tenemos nuestro, o sea, no ahora, pero dentro de unos años, vamos a tener el bicentenario de la autonomía provincial. Imaginamos lo que va a ser Santiago en 2020. Vamos a tener celebraciones seguramente a lo largo del año.
A tirar la casa por la ventana. A tirar la casa por la ventana, seguramente con publicaciones referidas al tema, congresos, jornadas, conferencias. Así que de a poco tenemos que ir anticipándonos a lo que va a ser esta gran celebración de los 200 años de la autonomía. Así es. Estabas leyendo el acta de la autonomía. ¿Esto dónde está incluido? Porque sería bueno también hacer referencia a publicaciones que se han hecho sobre la autonomía provincial y una de las más importantes es la de Andrés Figueroa. Andrés Figueroa, un reconocido historiador de Santiago del Estero de principios del siglo XX, que fue quien organizó el archivo, ¿sí? El archivo que hoy es el archivo histórico, y él en 1920, o sea, cuando se cumplían 100 años de la autonomía provincial, y por supuesto hubo una serie de celebraciones con ese motivo, publicó, con apoyo gubernamental, por supuesto, este libro que es la autonomía de Santiago del Estero y sus fundadores. Un libro muy completo, un libro que tiene una biografía de todos los que fueron los miembros, digamos, de esta asamblea que declararon la autonomía. Un libro que tiene muchos documentos, también sí, como este que acabo de leer. Por lo tanto, es un trabajo sumamente completo. Quizá, ¿por qué no pensar en una reedición, ¿no es cierto?, de este libro, ya que es un trabajo riguroso y que, bueno, como alguna vez lo estudié para un trabajo, tiene una visión bastante negativa sobre quién va a ser el caudillo que va a ser el primer gobernador de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra. Y mientras estamos hablando, llega aquí nuestro invitado, porque como hemos anticipado, va a ser hoy un programa con música. Música en vivo. Con música en vivo tenemos un invitado especial, tenemos música en vivo, transmitimos por Facebook, porque nos parece que esta fecha es realmente sumamente importante. También saludamos a Luis Herrera, que siempre nos acompaña al principio del programa en la puesta al aire, en la operación técnica. Y bueno, aquí ya lo tenemos a Pablo Araujo. Sí, Pablo Emil Araujo, un reconocido músico de Santiago del Estero que está compartiendo con nosotros. Ha venido a cantar algunas canciones, zambas, chacareras vinculadas a esta cuestión de la autonomía de Santiago del Estero, que es, como decimos nosotros, el nacimiento de la patria chica, ¿no? El nacimiento de la patria chica. Me quedaba pensando en la cuestión de las reediciones. Sí, cuestión de las reediciones. Y pensando... muy interesante la época, ¿no? Porque hay un momento en el que se está poniendo en valor nuevamente lo que son las publicaciones de fines del siglo XIX y publicaciones de principio del siglo XX, ¿no? Me parece muy interesante la iniciativa por parte de las autoridades de cultura y de otros ámbitos más, reeditar estos libros que son muy difíciles de conseguir aparte. Sí, seguro, se consiguen solamente en bibliotecas. Y pensando, creo que muchos profes, docentes nos escuchan, ¿no? Pensando en qué cosas trabajar en el aula, qué textos se pueden leer. Bueno, aparece por supuesto este texto de la autonomía de Santiago, está el manual, digamos, que es de la doctora Tenti, que es sobre historia de Santiago del Estero, que toma el siglo XIX. Tenemos también el programa que se hizo, este ciclo de santiagueños que se emitió por Canal Encuentro. Hay un programa especial dedicado a Juan Felipe Ibarra, en donde obviamente aparece el tema de la autonomía provincial. Alguna vez escribimos algo en conjunto sobre Borges y Artigas, ¿no? que es una publicación que salió en el Diario Liberal. Bueno, son algunos de los materiales, digamos, que hay como insumos, digamos, para pensar esta fecha. Y déjame que lo diga yo, pero pasámoslo por favor, tu libro, yo sé que no lo vas a decir vos, pero el libro de Esteban Brizuela, Juan Felipe Ibarra, Escrituras de su historia, ¿no? Donde vos presentas hacemos algunas referencias, las visiones, por supuesto, acerca de este líder de la autonomía, ¿no? Bueno, ahora queríamos... el programa va a ser así. Tenemos esta presentación, esta lectura del comienzo del Acta de Autonomía, y hoy vamos a trabajar con imágenes de la autonomía. Allá tenemos un atril
en donde, como estamos transmitiendo en vivo y esto se ve también, vamos a ir poniendo imágenes por la cual vamos a ir reconstruyendo este proceso histórico de la autonomía provincial. Entonces aquí están en nuestras manos, como si fueran figuritas de la autonomía. Figuritas de la autonomía. Tenemos imágenes que nos van a ir, digamos, ayudando a reconstruir este proceso histórico que se concretó con la autonomía provincial en 1820, pero por supuesto que sus causas y demás tenemos que remontarnos tiempo atrás. Así es. Pero antes de ir con eso, vamos a tener la primera canción de nuestro estimado invitado, Pablo Emil Araujo, alguien que canta con toda la pasión. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? La verdad que es un gusto enorme. Parece que estamos reunidos en casa, che. En familia, con amigos. Falta el asado, nada más. Falta el asado, che, que estemos en Bellas Salas. Amigos también de la casa por supuesto. del Mundo Bellas Salas. Así La es. verdad que me siento muy, muy contento, ¿no?, de poder venir a compartir con ustedes este programa tan lindo que lo hacen ustedes realmente con tanto compromiso, con tanta seriedad. Así que gracias, che, por invitarme. Bueno, gracias. Antes de que cante Pablo, tenemos 2 libros para regalar a los que quieran. Che, yo participo el sorteo. Puedes, si le das like, tienes que darle like al video en vivo, un like o un comentario, vas a participar. Entonces, los que estén dándole like o comentando algo en el video en vivo que estamos transmitiendo pueden participar del sorteo de los libros. Tenemos un libro de Daniel Guzmán, Historia Crítica de la Historiografía, gentileza de la gente de Bellas Salas, y tenemos un libro de Jorge Washington Ábalos, Chalacos, también un clásico de nuestra literatura. Gran libro de Historia Crítica de la Historiografía. ¿Para ponerle me encanta, no? Sí, también, por supuesto, me gusta, me encanta, me divierte. Cualquiera de eso, con eso ya empiezan a participar del sorteo. ¿Con qué canción vamos a ir para arrancar? Estaba pensando y digo, bueno, si hablamos del nacimiento de la patria chica, pensaba en lo que significaba el concepto de patria en ese momento, ¿no? Que era el lugar ¿Qué significaba la patria? Claro, donde uno vivía, donde uno había crecido, distinto al concepto que tenemos hoy en día, ¿no? Y hablábamos con Pablo, nos parecía que Pablo, donde nací, podía hacer referencia precisamente a lo que es nuestra patria chica Nostalgias santigueñas. ¿Así se llama? Exactamente. Muy bien. Vamos con eso. Vamos a esa parte. Vago donde nací, es la mejor querencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí. Santiago te dejé con mi rancho querido, cuna de los mistores, Charquiquecillo, ay, 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 sí, sí, cuna de los
decía nuestro invitado con, ¿cómo era? Nostalgia santiagueña. Nostalgia santiagueña, que habla del pago, ¿no? Y decíamos, esta fecha de la autonomía provincial nos remite esto al pago, a la patria chica. La patria chica, el pago donde nacimos. Ahí vamos a hacer un cambio porque como estamos transmitiendo en Facebook viñetas de nuestra historia, vamos a hacer que se siente aquí al lado, en este micrófono, así puede salir mejor la... Aquí se salen más lindos los chavos de este video. Bueno, estamos entonces muy felices. en el programa especial de viñetas de nuestra historia sobre la autonomía provincial. Y decíamos con René que vamos a trabajar, vamos a tratar de contar la autonomía a través de imágenes, de figuritas. Como ¿sí? las figuritas del mundial. Como las figuritas del mundial, como las figuritas con las que jugábamos cuando éramos chicos. Por lo tanto, vamos a empezar este recorrido. ¿Cuál sería nuestra primera figurita para ponerla allá, ¿no es cierto?, en el atril, y que quienes nos están siguiendo en Facebook puedan ver esa imagen? Sí, señor. Bueno, la primera figurita que elijo es la pintura esta sobre la Revolución de Mayo, que puede distar un poco de la realidad, por supuesto, es una pintura, pero creo que no se puede hablar, digamos, de ningún proceso ni de independencia, ni de Vamos a poner, a ver, autonomía. ahí está, vamos a poner la imagen ahí para que la puedan ver. Una imagen de la Revolución de Mayo. ¿Y por qué, René, para hablar de la autonomía provincial que ocurre en 1820, tenemos que remontarnos a la Revolución de Mayo? ¿Qué tiene que ver? Nos podría preguntar algún estudiante. Así es. Lo más interesante me parece que es pensar que cuando se produce la Revolución de Mayo, el 25 de mayo allá en Buenos Aires, Santiago del Estero va a demorar más de un mes en aceptar a la Junta Revolucionaria y tomar En adherirse en también, adherirse a ¿cierto? la Junta Revolucionaria y en tomar la decisión, digamos, de apoyar esta Junta. ¿Por qué la demora? Porque ahí surge lo primero, y es que Santiago del Estero en ese momento formaba parte de la Intendencia de Salta del Tucumán. Y la capital estaba en Salta. La capital estaba en Salta, de ahí dependían Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago, entre otras. La noticia de la Revolución de Mayo llega a Santiago del Estero un 10 de junio y ahí se va a dar la situación de que no hay una aceptación inmediata a lo que sucede en la Revolución de Mayo, lo que sucede allí en Buenos Aires, sino que hay una suerte de desconfianza acerca de, o duda acerca de qué decisión tomar. Es decir, había como... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? No era fácil, ¿no? Porque las noticias no llegaban como llegan en la actualidad. Había dos posibilidades. Por un lado, desde Buenos Aires decían, pedimos que se sumen a esta causa revolucionaria, que se sumen, que envíen un diputado. Y por otro lado, Liniers, que estaba en Córdoba, también estaba enviando cartas diciendo, súmense a la contrarrevolución. En esos momentos, una mala jugada política significaba perder tu vida, básicamente. Y si no, pregúntenle a Liniers, que terminó siendo fusilado, ¿no? Fusilado. Entonces, lo que hacen los cabildantes anteriores es decir, vamos a esperar que Salta se pronuncie. Una vez que Salta se pronuncia, Santiago del Estero, cuando vuelve Chasqui con la noticia, el 29 de junio de 1810, dice sí, nosotros nos sumamos a esta causa revolucionaria. Es decir que ese primer mapa lo que nos muestra es que Santiago del Estero en ese momento estaba dependiendo de esa gran intendencia que era Salta del Tucumán. Es decir, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, pero con la capital en Salta todavía. Y a mí me parece que una cuestión importante Sí. es que todos aquellos personajes, actores principales, digamos, de este proceso de la autonomía, nacen políticamente con la Revolución de Mayo. Sí, totalmente. Desde un Borges, no sé, un Lorenzo Lugones, un Juan Felipe Ibarra, comienzan su actuación político-militar que llevan de la mano con la Revolución de Mayo. Y Por no, lo tanto, claro, no solo Santiago del Estero, ¿no? obvio, claro, hay una nueva Claro. clase, ¿no es cierto?, política, una nueva élite, como diría Alperín Nongui, que surge con la Revolución de Mayo. Exactamente. Por lo tanto, no podemos entender muchas cuestiones de la autonomía provincial si no vemos esta nueva situación política que emerge con la Revolución de Y Mayo. a la vez las tensiones que había, ¿no?, acerca de si hacer participar o no al interior, el famoso cabildo abierto del 22 de mayo, ¿no? Donde se Las plantea las discusiones, discusiones donde
finalmente Villota dice, bueno, no, la soberanía no vuelve solamente a Buenos Aires, sino que vuelve también a todos los pueblos del interior. Y ahí aparece, magistralmente, por supuesto, para los intereses centrales, Juan José Paso, o siendo realista en términos políticos, ¿no? Dice, no es tiempo, no podemos consultar a todos los del interior, Buenos Aires como hermana mayor decide esto y una vez que decidimos, enviamos a los pueblos del interior a que se sumen a esta revolución o no. Bien, esa ha sido la explicación por la cual la primera figurita que tenemos hoy para hablar de la autonomía provincial es la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo. Vamos con la segunda figurita. ¿Cuál es tu No sé figurita? si se la va a ver aquí. Sí. A ver, el señor Gervasio Antonio de Posadas. ¿Alguien puede decir qué tiene que ver Gervasio Antonio de Posadas con el proceso de autonomía provincial? Bueno, vamos a intentar responder, ¿sí? Recordemos que después de la Revolución de Mayo, también en estas preguntas, ¿no es cierto?, de qué hacer, de cómo estructurar este nuevo orden político, así como surgió esta primera junta, después la junta grande, después el primer triunvirato, el segundo triunvirato, después surge este poder ejecutivo en 1814 que va a ser el directorio. Aparece la figura en 1814 entonces del director supremo, que era como la cabeza del ejecutivo de este cuerpo político que eran las provincias, digamos, unidas del Río de la Plata. Ahora, ¿qué decisión va a tomar este hombre que está ahí en la figurita? Gervasio Antonio de Posadas. Va a tomar una decisión de un reordenamiento de la división política por la cual Santiago del Estero dejaba de depender de la Intendencia de Salta, como lo señalabas vos, Claro. y va a pasar a depender de la gobernación del Tucumán, ¿sí? Por lo tanto, Tucumán, la gobernación de Tucumán incluía a Catamarca y a Santiago del Estero. O sea, hay una nueva división política por la cual dejamos de depender del Cabildo de Salta y pasamos a depender del gobierno de Tucumán. Esto va a causar muchos dolores de cabeza. Hay algunos cabildantes que dicen que uno de los peores días de Santiago del Estero fue cuando se enteraron, ¿sí?, que pasarían a depender de Tucumán, ¿sí? Esta rivalidad entre santiagueños y tucumanos que aquí estamos dándonos la mano con un historiador, Con la historia de Tucumán. claro, desmintiendo esta leyenda, pero que algo de cierto tiene. Lo cierto es que ese día fue, digamos, un día que lo recuerdan muchos cabildantes como un día no muy feliz, por el cual esta nueva división política decretada por Posadas, el director supremo, hace que Santiago del Estero pase a depender de Tucumán, ¿sí? Que va a ser uno de los motivos también por el cual después se producen otras rebeliones. ¿Qué otra figurita tienes ahí, René? Y si has tomado Posadas, lo tomo a Juan Francisco Borges. Borges, uno de los próceres, podríamos decir, en el panteón de Santiago del Estero. La figura de Borges, por supuesto, aparece. El que no puede faltar, digamos. No puede El faltar. infaltable. No puede faltar. El Messi de los próceres santiagueños, ¿no? Uno de los más importantes quizás. Juan Francisco Borges, figura destacada que antes de la Revolución de Mayo, como dice Alain Lascano, era arrebatado, era impetuoso, indómito, tipo bravo, ¿no? Tipo bravo que se enfrentaba, digamos, a las familias que en ese momento estaban dominando la situación del cabildo, la situación también militar, y un Borges que va a ser uno de los que se va a plegar primero a la Revolución de Mayo. Es uno de los que, en cuanto ocurre la Revolución de Mayo, dice, por aquí tenemos que ir, Aquí este es el tenemos, camino. exactamente, dice, aquí tenemos que estar nosotros, o sea, no podemos no estar en este lugar. Y un Borges que va a tener una participación muy interesante, ¿no? Cuando llega el ejército conocido como Ejército del Norte, Borges se va a ocupar de organizar lo que se conoce como los patricios santiagueños. Exacto. Es decir, El cuerpo de los patricios santiagueños, que cuando pasamos por el Centro Cultural del Bicentenario, están ahí, ¿no es cierto?, haciendo guardia. Haciéndolo guardia de honor, ¿no? O sea, es decir, Borges va a ser un patriota de esos que dice
falta plata, pongo de mi bolsillo. Entonces él equipa más de 300 patricios santiagueños para que vayan a combatir a sumarse al ejército del norte, ¿no? Para combatir a los realistas allí en el Alto Perú. Por eso me parece que Borges, no solo por sus dos intentos autonomistas de 1815 y 1816, sino también por este gesto de sumarse a esta causa de la Revolución de Mayo y al estar constantemente enfrentando, ¿no?, a los poderes establecidos en ese momento de los cabildantes que respondían más después a los intereses de los tucumanos que de los santiagueños, ¿no? Por eso me parece interesante situar a Borges incluso antes de sus intentos autonomistas del 15 y del 16 y ubicarlo ya también desde 1810 con su apoyo a la Revolución de Mayo. Y ahí vamos entonces con el público pide una canción de Pablito Araujo. Pablo Emil Araujo que nos va a cantar. Sí, vos decías, cuando pasamos por el Centro Cultural vemos a los patricios. ¿Sí? Los días viernes hacen el cambio de guardia y ese día viernes se canta, todos los viernes al mediodía, se canta la chacarera de los patricios santiagueños, que tiene música de el amigo Freddy Páez y letra de Dalmiro Coronel Lugones. ¿Escuchamos entonces? Sí, señor. Vamos, Pablo. Viene llegando a Santiago la patriota expedición, ya se escuchan los clarines y el redoblo del tambor. Como brillan los aceros con el beso que en el sol, como sacude a la tierra el vuelo emancipador. Vamos los patricios santiagueños. Son 300 santiagueños, 300 guerreros son, las espadas en las fiestas, cara al viento y cara al sol. Aquí aguardan los patricios santiagueños que alistó el bravo caudillo Borges con heroica decisión. Lugones, Gallota, Guarda, Ibarra, Riesta, Casal, Iramay, Castaño, Herrera, compañeros de armazón. Humula, Carrizo y otros vareños del PRO también están enrolados en el criollo batallón. Son 300 voluntarios, 300 y un solo amor, la patria que nos inspira con fe en la emancipación. Aquí aguardan los patricios santiagueños que alistó el bravo caudillo Borges con heroica decisión. Música en este programa especial sobre la autonomía, cantando sobre los patricios. Fíjate, ¿sí?, los apellidos que aparecen ahí, ¿no? Todos apellidos de esa elite que decías vos, de soldados, de guerreros que le suman a esta causa de la autonomía. Estábamos con la figurita entonces de Borges. ¿Sí? Nos quedamos en Borges. Nos quedamos en Borges. Decíamos alguien importante porque formó los patricios santiagueños y porque tuvo dos intentos autonomistas que fracasaron en 1815 y en 1816. Y ahí aparece un caudillo, ¿sí? Un caudillo que es un prócer en un país vecino, José Gervasio de Artigas, ¿sí? ¿Por qué aparece Artigas en este relato que hacemos del proceso de la autonomía? Recordemos también, Artigas
un caudillo oriental, uruguayo, aunque en ese momento no existía, ¿no es cierto? Uruguay como una nación independiente, pero que también alguien que desde el principio se va a plegar a la Revolución de Mayo, y desde un principio también va a tener cierta oposición con Buenos Aires por sus ideas que podríamos englobar dentro de lo que conocemos como el federalismo, ¿sí? Lo recordamos a Artigas, ¿no es cierto? Porque se va a pelear, digamos, con la élite porteña y va a empezar a conformar lo que fueron ese grupo de provincias orientales, ¿no es cierto?, que en 1815 hicieron un congreso, ¿sí?, por el cual se habla, bueno, hasta hay algunos autores que hablan de una declaración más temprana de la independencia en 1815, el acta no está, nunca se la encontró, pero evidentemente hay un liderazgo de Artigas en estas provincias, de lo que es Uruguay, de lo que es Santa Fe, digamos, de lo que van a ser estas provincias Entre Ríos, las provincias del litoral, que van a conformar estos pueblos libres. Y en esas ideas y en ese proyecto político también se va a enmarcar lo que es el proyecto de Borges, ¿sí? Ahí encontramos cierto aires de familia entre Artigas, entre Borges, entre Moldes, entre Bulnes, una idea, digamos, en donde tiene mucho que ver estas ideas del federalismo. Ahí se unen Borges y Artigas como estos dos caudillos, un caudillo provincial y este caudillo oriental que va a tener un gran liderazgo hacia 1815-1816. Por lo tanto, nos parecía que pensar en la figura de Artigas era importante en el proceso de autonomía porque es una figura que con su proyecto político inspira también a Borges y a otros santiagueños, digamos, con su proyecto de los pueblos libres, que después fracasa, ¿sí? Sí. Pero que hacia 1815, hacia 1816, cuando Borges hace sus intentos autonomistas, evidentemente la figura de Artigas va a ser influyente. No conocemos un epistolario entre ellos, pero uno lee las cartas de la época y las ideas circulaban. Y las ideas circulaban. Se hablaba de la causa, no se hacía énfasis la quizás, causa, la federación, eran palabras que aparecían ahí en ese vocabulario político. Exacto. Por eso la figurita de Artigas creemos que es interesante, de la figura de este caudillo, para pensar en la autonomía provincial y en las ideas que circulaban en la época. ¿Qué otra imagen tenemos? Bien, has dicho a alguien muy vinculado al federalismo, alguien que no estuvo tan vinculado. ¿Quién aparece ahí? Este es el tucumano Bernabé Araoz. Bernabé Araoz. Tenemos que pensar en Bernabé Araoz entonces si pensamos en la autonomía provincial. Así es, Bernabé Araoz, ¿Por qué? Designado gobernador de Salta del Tucumán en 1814, pero que cuando pasa a ser la provincia de Tucumán, separada ya de Salta, sigue, digamos, va a ser el primer gobernador de esta nueva unidad administrativa, ¿no? De esta nueva división administrativa que surgía aglutinando a Santiago del Estero, Catamarca y naturalmente a Tucumán, ¿no? Es decir, va a ser una persona que fue destacada durante la batalla de Salta, auxiliando allí a Belgrano, digamos, siendo un llamado héroe, digamos, de esa batalla en Tucumán primeramente, después también en Salta, y que cuando se produce la caída de Posadas, después la de Alvear con las sublevaciones que se producen en su contra, digamos que un poco la presión del centralismo hacia el interior decae, ¿no? Decae, pero no así la presión de las capitales, de las intendencias, provincias, hacia las ciudades que formaban parte. Es decir que mientras Araoz estuvo al frente de la gobernación de Tucumán, fue bastante centralista en ese aspecto y, por ejemplo, lo que es la repartición de los impuestos que se cobraban, etcétera, no era equitativa, ¿no? Sumado a eso que, por supuesto, era el que se encargaba de nombrar a las autoridades en Tucumán, en Catamarca, en Santiago del Estero, y que esto va a ser lo que origina, digamos, los dos intentos autonomistas de Borges, ¿no? Que figuras elegidas por Araoz
para gobernar en Santiago del Estero respondían más a los intereses propios del Tucumán que a los intereses de Santiago del Estero. Es lo que dice en el acta de autonomía que leíamos al principio. Sí. ¿Qué es lo que leemos ahí? Justamente eso, ¿no? Las vejaciones, dice que sufrimos de Tucumán, la elección de autoridades sin la consulta a Santiago del Estero. Bueno, es de todo eso lo que se están quejando. Exactamente. los Y, bueno, santiagueños, ¿no? y una vez que Borges va a ser fusilado, bueno, van a seguir, digamos, este tipo de atropellos en contra de Santiago del Estero, hasta que, bueno, después vamos a ver más adelante, aparece en escena Juan Felipe Ibarra y logra derrotar a los tucumanos, ¿no? Pero es interesante pensar en Aráoz y no caer en esto que puede ser fácil de caer, que es decir, Aráoz era malo y Borges e Ibarra eran los buenos, ¿no? Creo que no tenemos que caer en eso, sino mostrar, digamos, que Aráoz tenía sus intereses, que tenía su forma de gobernar, que era la forma de gobernar, digamos, que había en ese momento, ¿no? No decir Aráoz era el malo de la película y los santiagueños Borges e Ibarra, los cabildantes, eran los buenos. Chicos claro. con buenas intenciones. Claro, chicos buenos. No, todos tenían sus intereses, por supuesto, pero a nosotros como santiagueños pues nos puede parecer fácil. A mí decime que Aráoz era malo. No. Contame su historia. Así que bueno, parece interesante mencionar, ¿no? Nombrar a Aráoz porque Aráoz también va a estar durante el Congreso de Tucumán preparando todo el escenario 1816 favorable para que pueda desarrollarse este Congreso. En algún momento vamos a hablar con algún historiador para también que nos cuente, ¿no es cierto?, esta versión de la autonomía de Santiago vista desde Tucumán, vista desde los actores políticos de Tucumán. Así Bien. es. Bernabé Aráoz, entonces, Bernabé Aráoz. una figura central también para pensar la autonomía provincial, en este caso, que fue contra quien se rebeló Santiago del Estero, y en el acta de autonomía se lo menciona también, ¿sí? Así es. Vamos con otra figurita, estamos con las figuritas de la autonomía provincial. Vamos a avanzar, estamos ya avanzando en el programa. Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Ay, Dios. ¿Qué tiene que ver Belgrano? ¿Qué tiene que ver Manuel Belgrano ¿Quién ordena con el la fusilamiento, autonomía? no? Sí, Opa. señor. Aquí Pablo Araujo nos apunta, dice, quien ordena el fusilamiento de Borges, quien ejecuta el fusilamiento de Juan, mejor dicho, pensemos en ese momento. El pobre Estamos en 1816, declaración de la independencia. Uno de los objetivos de ese congreso, digamos, va a ser ya el ordenamiento interno. ¿Sí? Basta de desorden, ¿sí? Ya está, ya logramos la independencia. Ahora necesitamos tranquilidad, paz, basta de rebeliones, de estos focos de rebelión en las provincias. Muchachos, vamos a portarnos bien. Ya hicimos el lío que tenemos que hacer, ahora nos tranquilizamos. En ese contexto es que surge la rebelión de Borges, este intento autonomista de diciembre de 1816, y claro, eso es un foco de conflicto para las Provincias Unidas. Por lo tanto, Manuel Belgrano, como jefe del Ejército del Norte, digamos, y como responsable del orden en el norte, y sí, va a hacer cumplir esa resolución de ese Congreso de Tucumán, por el cual se decía que ante alguno de estos intentos de rebelión, bueno, había que condenar esto y castigar con la máxima pena. Sí. Por lo tanto, Manuel Belgrano va a ser quien va a instrumentar, digamos, esta resolución del Congreso de Tucumán, que decía que ante cualquier desorden interno había que castigar a esos líderes con la máxima pena. Por lo tanto, Juan Francisco Borges va a ser fusilado el 30 de diciembre de 1816, y con eso, obviamente, esos intentos autonomistas van a quedar postergados, por lo menos. Por ese momento al menos, ¿no? Qué interesante. Eso y todo lo que se ha tejido acerca del orden del fusilamiento de Borges por parte de Belgrano, ¿no? Hay todas unas leyendas ahí que sería largo entrar. Pero vamos con nuestra otra imagen, a ver. Antes ¿cuál de la es? imagen, tenemos fusilamiento de Borges. Sí. Lorenzo Lugones también. Lorenzo Lugones había participado Sí, de sí, esto y logra... se salvó salvó. Lorenzo Lugones. Sí, No, salvo sí, Lorenzo Lugones. Tenemos un poema Claro. que Pablo lo va a recitar ahora. Pablo es un gran recitador. Tiene eso, lo lleva en su sangre prácticamente, le pone pasión. Un poema que habla acerca de este fusilamiento
de Borges. Pablo le pone música y le pone voz también y le pone pasión. Allá por Santo Domingo lo llevan a fusilar. Al pie de un viejo algarrobo lo van a sacrificar. Ni las vendas ni el banquillo, de pie como militar, de cara al viento y la historia, morirá con dignidad. Ruido sordo de descargas, ni un solo grito, ni un ay. Y después el gran silencio, la gloria y la eternidad. Ha muerto el caudillo Borges, ha florecido un jaguar. Hay un gemir de torcasas en las ramas de un vinal. Tremenda poesía de don Dalmiro Coronel Lugones, Exactamente, ¿cierto? sí, sí, Para Borges, el fusilado. Estamos entonces aquí en Viñetas de nuestra historia, transmitiendo en vivo con figuritas de la autonomía provincial, explicando este proceso por el cual Santiago del Estero pasó a ser una provincia autónoma. ¿Qué figurito tenemos ahora, René? Vamos llegando al final de a poco. La figurita que tengo es un dibujo magnífico del profe de historia y dibujante Roberto Berlé. Roberto Berlé, una gran persona ante todo, un gran profe de historia y un eximio dibujante, ¿sí? Tenemos ahí ese dibujo que Roberto Berlé lo hizo para uno de los capítulos de la serie Santiagueñas, el capítulo dedicado a Juan Felipe Ibarra. Para ese capítulo Roberto Berlé hizo ese dibujo. Así es. Lo interesante de ese dibujo me parece a mí que representa la batalla que se da a fines de marzo de 1820 entre Juan Felipe Ibarra contra las tropas de Echauri. Es que Roberto allí dibuja muy bien, no solo soldados equipados con uniformes, con armas, sino también que retrata algo muy bien que varios historiadores han destacado. Muestra en escena, muestra en ese dibujo, población que se nota por la vestimenta, que se puede inferir que es población campesina. Bien, bien. Y eso es lo que han destacado muchos, te decía, estos historiadores que hablan acerca de este proceso autonomista de Santiago del Estero, que una de las grandes virtudes o una de las grandes potencialidades o beneficios que tenía Juan Felipe Ibarra por encima de Juan Francisco Borges era que, mientras que Borges supo conseguir el apoyo de los sectores Urbanos. más encumbrados de la urbe, que Una pequeña urbe. pequeña tampoco. urbe también, no es que era la gran ciudad, mientras logra conseguir, digamos, el apoyo de esos sectores en sus dos intentos autonomistas, que bueno, como decíamos, terminan fracasando, ¿no? El primero en 1815, siendo coronado, siendo nombrado gobernador por apenas 5 días, que logra huir después hasta Salta, ser acogido allí por Güemes, y su segundo segundo intento de autonomía, bueno, que termina con su fusilamiento, mientras que Borges solamente logra sumar, aglutinar a los grupos encumbrados de la élite santiagueña urbana. La virtud de Ibarra va a ser que logra no solo aglutinar, digamos, a esos apoyos que eran necesarios de urbanos, sino también a la masa campesina, al pueblo, como dicen, ¿no? Y esa batalla allí cerca del convento de Santo Domingo en marzo de 1820 me parece que refleja muy bien eso, ¿no? Un Ibarra que mientras estuvo allí en la frontera del Salado supo muy bien, digamos, trabajar y ganarse ese tipo de apoyo popular, ese apoyo popular que se traduce después en ese apoyo ya dentro de la ciudad, logrando finalmente vencer a Echauri y las tropas tucumanas para dar, digamos, casi el golpe final rumbo a la declaración de la independencia. Bueno, de algún La modo autonomía. lo estás anticipando. ¿Cuál es nuestra próxima figurita? Así ¿Sí? es. ¿Cuál es nuestra próxima imagen? Y claro, la próxima imagen es, ya llegamos, digamos, a 1820, es Juan
Felipe Ibarra, primer gobernador de Santiago del Estero a partir de 1820, fue el brazo militar que permitió que Santiago pudiera vencer esas tropas tucumanas, que también lo retrata Roberto en ese dibujo, y fue el que sostuvo, digamos, porque después no es que los tucumanos se van a quedar tranquilos diciendo, bueno, ya está, no tenemos a Santiago, no, sino que van a hacer algunos intentos ahí por recuperar la provincia, hasta que se firma un pacto, ¿no es cierto? Así es. Y en ese pacto tiene que ver alguien que vos tienes ahí en la penúltima imagen que tenemos para hablar de este proceso de la autonomía. ¿Quién es ese hombre? Este hombre que parece que es uno de los dos congresales enviados por Santiago del Estero en 1816 a Tucumán, y que va a estar presente el 5 de junio de 1821. Pasó más de un año desde la declaración de la autonomía en abril del 20, en la localidad de Vinará. Va a ser bien. El Pacto de Vinará. Va a firmar el famoso Pacto de Vinará. Así es, ¿sí? Pedro León Díaz Gallo. Y justamente ese Pacto de Vinará es uno de los pactos preexistentes, Así es, ¿no? es uno de los, en orden, digamos, cronológico, es el cuarto pacto preexistente que menciona la Constitución Nacional. En su preámbulo, ¿no? En su preámbulo, ¿no? Es uno de los cuartos pactos en orden cronológico que menciona la Constitución Nacional. Es interesante en ese sentido porque este pacto lo que hace es poner, digamos, fin a la disputa o a la resistencia de los tucumanos a, de cierto modo, perder Santiago del Estero, ¿no? Así que digamos que es un pacto de suma trascendencia en la cual Pedro León Díaz Gallo va a estar como firmante de este Tratado de Vinará, que actualmente está la posta de Vinará allí para ser visitada también, es una linda... Sí, cada vez que llega el aniversario de este pacto, también hay un acto generalmente en donde asisten autoridades provinciales, porque, como decimos, es uno de los pactos preexistentes que señala el preámbulo de la Constitución. ¿Sí? Bueno, vamos con quizás desconcertemos un poco con la última figurita que tenemos. No sé qué vas a pensar vos, Pablo. La última figura que tenemos es... no puede, muchacho, no puede. Me retiro. Es un dibujo de un estudiante del Instituto San Jorge. Hasta aquí los acompaño. Pero espera me voy a otro radio, a otro programa. ¿Por qué? Bueno, a ver, René, pone esa imagen para que quienes nos están siguiendo en Facebook lo vean. La imagen es un retrato por un estudiante que es el retrato de Carlos Juárez. Carlos Arturo Juárez. Sí. ¿Qué tiene que ver Carlos Arturo Juárez? Bien, ¿por qué poníamos a Carlos Arturo Juárez? Porque durante mucho tiempo las celebraciones de la autonomía provincial se puso el foco, digamos, en los firmantes del acta de autonomía. Y se dejaba de lado a este caudillo, a este militar, que había sido alguien, un protagonista fundamental de este proceso, que era Juan Felipe Ibarra. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en el acto de 1920, cuando se cumplió el centenario de la autonomía provincial, ni se menciona en los actos oficiales al caudillo. ¿Por qué? Porque era mala palabra, era el sangriento, el tirano, el bárbaro, pero va a venir un proceso, ¿sí? que comienza en la década del 60 con el revisionismo histórico, con la figura de Helen Lascano, con Orestes Diluro como historiadores que empiezan a resaltar a la figura de Ibarra. Y ahí también, desde el arco político, Carlos Juárez, ¿sí? como gobernador, especialmente en su gobernación de 1973 al 76 y en sus posteriores gobernaciones, va a tener muchas iniciativas de poner ahí, digamos, de darle protagonismo al caudillo Ibarra. Va a estar cerca también de Carlos Juárez Darío Moreno, que es alguien que es un férreo defensor de Ibarra. En la década del 80 se crea el Instituto Ibarriano. En el año 74 se bautiza al Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno como Juan Felipe Ibarra, en ese discurso de inauguración de
de esa placa, digamos, de ese salón de acuerdo, participa Lenín Lascano con discursos de Carlos Juárez reivindicando la figura del caudillo. En 1996, en el discurso de apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, también ahí se va a colocar ese cuadro que va a estar durante mucho tiempo, un enorme cuadro de Juan Felipe Ibarra, que estaba ahí en la legislatura que funcionaba al lado del teatro. Por ejemplo, ahí decía Juárez: 3 veces anteriores ejercité mi gobierno, en la última oportunidad también ante vosotros, pero confieso que hoy, desde este sitial, me siento profundamente conmovido porque acabo de observar que de acá en más la imagen y el cuadro de Juan Felipe Ibarra, el adalid del federalismo, el que contribuyó a darnos patria, nación y provincia, presidirá todas las reuniones de este cuerpo. Tremendo. Ante todos, digamos, los diputados que estaban allí, simbólicamente fuerte, el cuadro de Juan Felipe Ibarra presidiendo la legislatura. Por lo tanto, me parece que Juárez fue, digamos, un gobernador que puso como protagonista, o sea, contribuyó con ciertas acciones de gobierno, que permitió, digamos, durante su etapa, colocar a Ibarra como una figura central de la autonomía. Y con un dato más que no es casual, ¿no? En el año 1996, la Cámara de Diputados sanciona con fuerza de ley que lo que conocemos como Departamento Capital, 1996, Juárez asume su gobernación en 1995, establece que el departamento que se llama Capital, pase a denominarse Departamento Coronel Juan Francisco Borges. Y también en este periodo, digamos, fue que el 27 de abril se convirtió en un feriado provincial, y es el día en el cual el gobernador o la gobernadora da su discurso ante la Asamblea Legislativa. Y bueno, tenemos el ejemplo también de la reivindicación de Ibarra con el complejo edilicio Juan Felipe Ibarra, que tenemos ni hablar, por supuesto, de nuestras Torres Gemelas. Las Torres Gemelas que albergan a los ministerios de Economía y de Educación, ¿no? Y recordemos que cuando se habilita el complejo, se hace un concurso en donde los alumnos, ¿se acuerdan?, pintaban cuadros de Juan Felipe Ibarra. Bueno, por eso es que elegíamos a Carlos Juárez como una figura que puso como protagonista central de la autonomía provincial al caudillo Juan Felipe Ibarra. De este modo, damos un cierre a este relato del proceso de autonomía provincial. Comenzamos con la imagen de la Revolución de Mayo, sí, en 1810, terminamos con la imagen de alguien que fue varias veces gobernador de Santiago, dando las razones por las cuales, no sé si te habremos convencido, las razones por las cuales lo pusimos. Y por lo tanto, así vamos cerrando este programa especial sobre la autonomía provincial. Vamos a despedirnos, gracias a todos los que estuvieron compartiendo la página. Muchas gracias, Pablo, por estar. Pablo. Espectacular. Y la semana que viene sorteamos los libros. Y la semana que viene vamos a hacer entrega. Bien. Vamos a hacer entrega, pero vamos a sacar fotos. Vamos a cumplir, Bien. Por lo tanto, nos despedimos, agradecemos a Walter Saavedra y nos vemos el próximo miércoles en Viñetas de nuestra historia. Chao, chao.